en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, en este día clamamos a ti, Señor, por esta reunión de poder de milagros, Padre Celestial, donde tú, como siempre, hablarás a nuestro corazón, Señor, porque nunca dejas sin alimento a tus hijos, Padre. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que tú traigas esa palabra que necesitamos cada uno de nosotros, esa palabra justo a tiempo, Padre Celestial, para fortalecer nuestras vidas, para guiar nuestros pasos. Señor, en esta hora dejamos todo en tus manos, sabiendo, Señor, de que tú estás aquí en este lugar y bendecirás nuestras vidas con tu palabra. Por eso dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Santo eres Jesús. Yo te invito a que tomes asiento y, como siempre, compartimos la palabra de Dios. Y Dios siempre es bueno. Dios siempre trae una palabra para cada uno de nosotros, de esperanza, de fortaleza, para guiar nuestros pasos, para enderezar nuestros caminos. Sabes que una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor y todas las historias bíblicas y aún la historia de la humanidad es que el hombre muchas veces comienza caminando bien, comienza haciendo las cosas con un buen corazón, comienza haciendo las cosas con buenos valores, comienza un proyecto ya sea de vida, un proyecto de trabajo, pero luego a mitad de camino van surgiendo cosas que les van desviando y que luego comienzan a perder esos valores. Y era una persona que amaba lo que hacía y luego ya lo termina haciendo por dinero y ya no le interesa si con eso está dañando a alguien más o está estafando o está robando. Y entonces hay muchas historias de la humanidad y aún historias contemporáneas que hablan acerca de esto, de estafas tremendas, que uno dice, pero es increíble. Una de las historias que ya se ha hecho un documental y todo y ha salido por las noticias en los Estados Unidos fue una mujer empresaria que salió por todas las tapas de revistas y por todos los medios web, que era como la multimillonaria, era la científica más grande del mundo y que ni siquiera había terminado su carrera universitaria, pero ella estaba como innovando en el área de la medicina. Y entonces ella iba y pedía, obviamente, gente que pueda financiar su proyecto. Y entonces iba y le decía, sí, porque nosotros vamos a hacer y vamos a lograr y vamos a no sé, examinar y hacer un examen de sangre, un análisis de sangre en 2 minutos. Y todos decían, wow, qué increíble, y ya la gente no va a tener que sufrir el pinchazo. Y bueno, y hacía todo y la gente le desembolsillaba y millones de dólares. Y entonces ella, claro, resulta que después, cuando la gente comenzó, o sea, los empresarios que pusieron el dinero, comenzaron a pedirle resultados. Entonces ella mentía, engañaba, hizo tremendo todo lo que hizo. Bueno, terminó obviamente presa esta mujer. Pero imagínate, uno dice, pero ella realmente tenía una buena intención. Al principio realmente era que ella quería ayudar a los soldados de su país y quería ayudar a la gente y quería que sea más económico. Bueno, todas las ilusiones, pero sin embargo, en la mitad de camino dijo, bueno, hay que mentir un poco, hay que engañar, hay que hacer pasar de que pudimos hacer los experimentos. Experimentaban con personas, así que imagínate. Realmente fue muy grave lo que hizo esta mujer, porque claro, después terminaban como experimentando en los asilos de ancianos, en lugares donde la gente obviamente está más vulnerable y demás. Así que imagínate. Y realmente uno no puede decir que esta mujer comenzó con una mala intención. No, fue muy buena la intención, fue muy buena la idea. Pero sin embargo, luego cuando comenzó a caminar y a llevarla adelante, terminó tropezando. Terminó fallando y terminó delinquiendo, porque alguno dice, bueno, pastora, puedo fallar, pero ella cometió delito de defraudación, delito de estafa, delito de hacer todas estas pruebas en personas que les decían, bueno, le vamos a hacer una atención, venga, ponga el brazo, pinchazo. Y todo, bueno, es por la salud, por lo que fuera. Imagínate, realmente fue muy grave. Obviamente esta mujer está presa y se hizo todo un juicio y todo lo demás. Y se dio cuenta que había estafado a mucha gente y se había quedado con millones de dólares. Y claro, nadie sabía nada, salió en todas las tapas de las revistas. Yo la verdad que no la conocía, solamente conocí cuando ya la metieron presa y ahí me interesó.
Pero estas son como situaciones en la vida donde tú dices, bueno, yo empecé como con un buen corazón. Empecé buscando a Dios con un buen corazón, empecé formando mi familia con un buen corazón, empecé mi trabajo, mi emprendimiento con un buen corazón, pero luego a mitad del camino tú comienzas a desviarte. El ser humano se desvía, el ser humano comienza a perder la brújula, comienza a perder la dirección correcta, comienza a perder, como se le dice, el norte. No sabe hacia dónde va, no sabe si está haciendo bien, no sabe si está haciendo mal. O simplemente no le importa y dice, bueno, yo lo quiero hacer a mi manera y lo hago como quiero. Y entonces el ser humano, ya la Biblia nos ha contado muchas historias de que esto le ha sucedido al hombre. Comencemos con Adán y Eva. Ellos estaban felices allí en el huerto del Edén. Le dijeron una sola cosa que debían hacer: no comer del árbol del bien y del mal. Todo lo demás lo podían hacer, eran libres de hacer todo lo que quisieran. No había límites, no había prohibiciones, no había nada. Solo una sola cosa que Dios le dijo: eso no lo hagan. Una sola cosa. Alguno dice, pastora, nosotros hoy tenemos el Código Civil, tenemos el Código Penal. Tienes un problema internacional, tienes leyes internacionales. Quieres hacer y estamos legislados, estamos regulados. Vas por la calle, tienes las leyes de tránsito. Todo lo que tú pienses está regulado, las obras sociales. No hay nada en nuestra vida que no esté regulado. Es más, una de las cosas que no están reguladas son todo lo que es las famosas inteligencia artificial, que ya se están poniendo de acuerdo muchos países para armar tipo convenciones, leyes, regulaciones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, pero no han llegado todavía ahí. Ahora están haciendo el registro del iris, del ojo, que ya aquí en Mar del Plata ya cerraron algunos lugares, porque eso es ilegal, porque son como personas que vienen y te toman las huellas dactilares, te toman, dicen que el ojo, el iris, tu ojo es mucho más exacto que hasta la huella dactilar, que uno decía, bueno, te dejas tus huellas dactilares y te meten preso. Bueno, imagínate con el ojo, con el iris de tu ojo. Y entonces ya la gente comenzó, y algunos países, nosotros muy tarde, por decirlo. Y todos hacen cola. Y yo a veces miro y digo, ¿cómo la gente no sabe dónde van sus datos, no saben dónde van? Algo tan importante como el iris de su ojo nadie lo puede cambiar. Tú te puedes operar la cara, te operas la nariz, te sacas cejas, lo que quieras, te tiñes el pelo, te dejas el pelo largo, te pelas, todo lo que tú quieras y nadie te reconoce, pero te ponen el iris y eres tú, no importa. No importa dónde estés, ni qué te hayas hecho, si te bronceaste, y lo que hayas hecho, tu ojo, te hacen un escaneo de ojo y no importa cómo tú te hayas modificado. Algunos se operan, ni los reconoces. Pero sin embargo, el iris, te hacen un escaneo de iris y eres tú. Y sin embargo, hoy todavía eso no está legislado. No sabemos a dónde van toda esa información, ni siquiera va al gobierno de cada país. No se sabe a dónde va, a quién están regalando sus datos personales. Imagínate, estamos realmente, todavía hay cosas que se les ha pasado o los gobiernos han dejado pasar, porque cuando quieren regular, regulan, eso no tengas duda. Pero sin embargo, dice la Biblia que estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, aquí en la tierra, y no había ningún tipo de regulaciones. No te decían a cuánto tenía que caminar, ni qué podía comer, ni qué podía mirar, ni qué podía nada. Una sola cosa no podía hacer Adán y Eva. Y sin embargo, se desviaron del camino. No necesitaban nada. Dice la Biblia que la mujer no tenía dolores de parto, el hombre no tenía que trabajar porque dice que salía el alimento de las plantas, se comían, eran felices, no tenían responsabilidades, no morían. Imagínate, no se enfermaban, no había enfermedad, no había nada, realmente era el huerto del Edén. Pero sin embargo ellos dijeron, no, nosotros queremos algo más. Fue obviamente influenciada Eva, pero terminó cayendo Adán igual. Bueno, ya conocen la historia. Pero sin embargo, entonces, el ser humano comienza siempre bien, con buenas intenciones, siendo feliz, disfrutando. Alguno dice, sí, pastora, yo me casé, pero enamorado. Peleé con mi madre, peleé con mis padres, peleé con el mundo, peleé con el pastor, peleé con todos, y me casé. Claro, pero te casaste con todo el ímpetu, ¿verdad? Y algunos dicen, ¿y ahora? Y ahora estás ahí, qué bueno, que parece que no fue muy buena idea.
¿no? Y uno dice, pero a veces uno dice, pero bueno, ya empezaste con toda la buena intención, ahora dale, seguí con la buena intención, seguí con los valores. Algunos dicen, sí, porque a mí me encanta tener hijos, y claro, cuando tienes 4 o 5 ya te vuelves loco. El padre dice, ya no sé, no me alcanza el sueldo, que las zapatillas, mirá lo caro que están, y ni hablar cuando empiezan las clases. Ahora marzo fue como fue un sacrificio para todos, ¿verdad? Que entre que la cartuchera, que entre que se le rompió la mochila, que entre que el uniforme, que entre que no sé qué. Imagínate, algunos hasta terminaron sin un peso. Es más, dicen que el mes de marzo es el mes más largo, pero no es por los días. Es porque haces un gasto grande a principio de mes y es un gasto extraordinario. Y entonces después llegas al 15, al 20, esta fecha, y ya estás ahí comiendo arroz blanco. Esto es así. Y por eso luego sale por internet los memes y dicen el mes más largo y ponen marzo con 180 días y se ríe la gente, ¿verdad? Y dice, este mes es larguísimo. Claro, no es que es largo, es el mismo que el mes de enero y es el mismo que el mes que viene, la misma cantidad, pero como has hecho un gasto extra, entonces sientes que el dinero no se estira, ¿verdad? Pero sin embargo, entonces uno dice, pero yo tenía tanta ilusión y cada vez que me nacía un hijo yo lo miraba y lo amaba. Y sí, claro que sí. Y hoy los tienes que seguir amando y hoy los tienes que seguir sosteniendo. Y alguno dice, no, pero cuando eran pequeños, ahora miren que están grandes y los problemas que me traen. Y bueno, y entonces el ser humano comienza bien. Comienza caminando en fe, en esperanza. Comienza proyectando, haciendo sus proyectos con buenas intenciones, con buenos valores, con buenos fundamentos. Pero ¿sabes cuál es el problema del hombre? Que a mitad de camino comienza a perderse. Comienza a perder el rumbo, comienza a perder la fe, comienza a perder realmente el sentido, la esencia. ¿Por qué? El por qué, el para qué. Porque entonces alguno dice, pero ¿para qué nací? ¿Para qué me casé? ¿Para qué me divorcié? ¿Para qué? Y luego comienzas a preguntar, ¿para qué? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué me endeudé? ¿Para qué gasté las tarjetas y la dejé en rojo? Porque ahora, como los gobiernos, gastan más de lo que cobran. Y entonces, claro, no hay economía que aguante, ¿verdad? Así no hay economía. O tú lee un poco de finanzas, lee un poco de economía, lee y cualquier persona en el mundo, cualquier economista te va a decir, no tienes que gastar más de lo que cobras. Así de simple. Pero algunos dicen, no, pero yo paso la tarjeta. Y claro, después pagas la tarjeta y cobras y casi el 80% de tu sueldo va a pagar la tarjeta y te quedas con el 20% para sobrevivir todo el mes, ¿entiendes? Entonces algo está mal. No estás calculando. Y entonces comienzas a tener problemas económicos y uno comienza, y claro, y después uno dice, pero ¿para qué gasté la tarjeta? Yo a todo el mundo le digo, el que pueda no tener tarjetas no tenga, pero el que tenga tarjeta que sea sabio en administrarla. Porque si no, luego empiezan a llorar y a ponerse tristes y que parece que Dios no está conmigo. Pero Dios no te mandó a que pases la tarjeta por todas las tiendas que viste y que te gustó entrar, ¿no? Y después le echamos la culpa a Dios y Dios, mi economía. Claro, y el Señor, si pudieras traer las cuentas y las boletas de tu tarjeta de crédito, las boletas de las veces que compras delivery, de las veces que gastas en donde no tienes que gastar, y entonces Dios, acompañaría a Dios con todas esas pruebas. Porque esa es la realidad. Y entonces uno dice, no, Señor, pero ¿qué pasó? Y claro, es que gastas más de lo que cobras, de lo que produces. Y entonces comienzas a tener problemas matrimoniales y entonces parece que Dios no está. Y no, es que no estás cumpliendo tu función. No entendiste todavía que eres una esposa, no entendiste que eres un marido, no entendiste que eres un hijo, no entendiste la función que cumples dentro de tu hogar, dentro de tu familia. Entonces todo es un problema. Y entonces parece que cuando tu marido no quiere cocinar, parece que es el peor marido del mundo, pero en realidad está bueno, hay maridos que les gusta cocinar, pero la gran mayoría no cocinan. Y sabemos que ese es parte del rol de la esposa. Y no está mal. Y es lo que nos toca. Porque a nosotras no nos toca ir a hombrear bolsas de cemento, ¿verdad? Y tampoco le quiero cambiar a mi esposo ese lugar. Esa es la realidad. Algunos dicen, no, porque mi esposo no llega a cocinar. Y claro, pero tu esposo estuvo hombreando bolsas de cemento toda la semana. Y yo no quiero cambiar el lugar con mi esposo. Nosotros nos reímos con mi esposo. Porque yo muchas veces, yo le digo, no, eso es trabajo de hombre.
yo me quedo acá sentadita como una señorita. Sí, el que se tiene que embarrar, vaya y que se embarre el marido. Así. Claro, pero después cuando llegamos a la casa y te toca cocinar, uno dice, qué patriarcado, esto es una injusticia, qué opresión, ¿no? Claro, pero cuando tienen que ir a hombrear, cuando tienen que ir a hacer fuerza, no le cambiamos nosotras el lugar. Y esa es la realidad. No cambiamos el lugar nosotros cuando a los maridos tienen que ir y se tapó el baño y va el marido y saca todo y mete la mano y ahí no lo hacemos nosotras. Esa es la realidad. Entonces uno dice, bueno, entonces después uno tiene que hacer estos balances para luego no quejarse, porque después el marido, tengo que ir a trabajar y bueno, te hubieses quedado solo, no te hubieses casado, no hubieses tenido hijos y capaz trabajas menos horas y te alcanza, pero quisiste formar una familia. Y la responsabilidad del hombre es llevar y proveer el alimento para su casa. Nosotras las mujeres obviamente que aportamos, sobre todo a las que nos gusta trabajar y tener nuestros proyectos y demás, pero no es como que nos quita el sueño a nosotros el que no alcance las cosas para la casa. Porque sabemos que el hombre sale, trabaja, si tiene que hacer horas extra las hace y cumple y suple cada una de las necesidades. Nosotros ayudamos en algún área y uno dice, bueno, no te preocupes, yo me encargo de esta área, yo compro esto, pero el marido se ocupa de la mayor parte. Y esto le hablo para los jóvenes que alguno dice, ¿cómo es esto del matrimonio? Bueno, tienes que saberlo. Porque alguno dice, no, esto es 50 y 50. No, no es 50 y 50 en la economía. Te voy avisando, algunos no, pero pastora, algunos dicen, pero no. Y entonces dicen, por eso es que la juventud hoy no se quiere casar. Por eso la juventud no quiere formar su familia, porque dice, no, ¿qué? Y mirá, a veces el hombre dice, y el hombre trabaja toda la vida y cuando se separa la mujer se lleva el 50%. Y lógico. ¿Qué pensabas? ¿Que quedarse en la casa, tu esposa, cuidando a los chicos, lavando los platos, atendiéndote, era gratis? No, te ayudó a que vos mientras vayas a trabajar, tú pudiste ir a trabajar porque tu esposa se quedaba en tu casa al cuidado de todo lo necesario. Y luego, bueno, cuando hay una separación, que nosotros obviamente no estamos a favor de ninguna manera, para nosotros los cristianos no existe la separación, pero estamos hablando en los casos hipotéticos de la gente que hoy habla del que no tiene a Cristo. Dice, el hombre dice, es injusto que se lleve el 50% de todo mi esfuerzo. No. Primero porque fue el esfuerzo compartido. Y segundo porque sí, la mujer merece quedarse con la mitad, porque ella aportó su tiempo, su esfuerzo, su trabajo como ama de casa. Simple. Esto es simple. Y sin embargo, obviamente cuando tú estás en tu casa, cuando tú estás en tu familia, cuando tú estás con tu esposa, entonces tú tienes que entender de que esto es así, que tú cumples una función, ella cumple otra, que cada uno tiene su responsabilidad y cada uno cumple su función. Cuando todo está en orden y todos cumplen su función, entonces todo funciona en armonía. Entonces no hay pelea, no hay discusiones, no hay malos entendidos, porque tú no le estás pidiendo algo que el hombre no puede dar. O tú no le estás pidiendo a tu esposa algo que ella no puede dar. Tú no le puedes decir a tu esposa, vení y hombrea bolsas de papa conmigo. Y algunos dicen, no, pero todo el mundo lo hace. Sí, los demás, pero tu esposa quizás no está preparada para eso. ¿Entiendes? No, que venga, no sé, a tirarme los ladrillos para que construyamos el segundo piso. Imagínate, ya te aviso que no te va a servir que busque a otra persona porque lo que gastaste en ladrillo lo vas a perder. ¿Entiendes? Entonces esas cosas que cada uno tiene que saber hasta dónde llega, cuál es su límite, cuál es su función. Porque todos empezamos con buenas intenciones, todos formamos nuestro hogar con las mejores de las expectativas y el amor, pero luego a mitad de camino comienzas a ver que no era tan fácil. Comienzas a ver que mantener un matrimonio por muchos años no era tarea fácil. Por eso hoy todo el mundo se separa. En los 2 o 3 años ya, no sé, en 10 años tienen 3, 4, 5 maridos, 3, 4, 5 esposas. Y uno dice, pero 10 años, ¿y qué? Tuvo uno cada... Y empezás a sacar cuenta y no te entran los dedos. ¿Entiendes? Y entonces, claro, todo el mundo dice, sí, qué lindo esto. Y los jóvenes, no, sí, que yo me quiero poner de novio, que ya quiero encontrar a la mujer de mi vida. Y te peleas con todo el mundo. Y claro, y después, ¿qué pasó con el amor de tu vida? A los 2 años dejó de ser el amor de tu vida. A los 4 años dejó de ser el amor de tu vida. A los 10 años
¿Entiendes? Entonces a veces el ser humano no alcanza a entender ni los tiempos ni las sazones, dice la Biblia. Y entonces comienza a hacer cosas que no debería hacer. Comienza a hacer cosas que no las pensó, no las trabajó, no las meditó. Y luego entonces comienza a ninguno dentro del hogar, la familia. Imagínate dentro de las iglesias. Si cada uno hiciera lo que quisiera. Para eso estamos nosotros los pastores, que vamos como medianamente poniendo orden. Esto se hace, esto no. Hay el horario que llegar, el horario de empezar, el horario de esto, qué es lo que se hace, y vamos ordenando. Porque si no, si cada uno no cumple su rol dentro de cualquier institución, te estoy hablando, Yo te puedo hablar de la iglesia, como te puedo hablar de una empresa, como te puedo hablar de tu casa, como te puedo hablar de cualquier lugar. Si no cumplen sus funciones, entonces no funciona. Esa es la realidad. Si no cumplen sus roles, entonces comienzan las cosas a andar mal. Por eso hay empresas que se dedican a esto, a organizar todas las empresas y demás. Nosotros organizamos las iglesias, pero tú tienes que organizar tu vida. Tú tienes que organizar tu familia. Porque por algo no está funcionando. O por algo no funcionó. Lo que ya no funcionó, bueno, trata de remendarlo en lo posible si está dentro de tus posibilidades. Pero cuando ya pasa de nuestras posibilidades, ya está. Ya ahora tenemos que enfocarnos en lo que nosotros podemos hacer. Algunos dicen, ¿cómo, pastora? Bueno, cuando tú tienes hijos y tú dices, bueno, yo cuando mis hijos eran chicos los tenía acá al lado y ahora tienen 20, 25, 30, 40 y no los vas a tener a tu lado. Ya no tienes opción de decirle esto sí, esto no. Porque ya es una persona madura, es una persona adulta, es una persona mayor de edad. Que ya tendría que obviamente vivir solo y hacer su vida solo o sola. Pero entonces esas cosas de la vida que entonces tú dices, bueno, ya es como que el tiempo lo perdí. Bueno, ahora enfócate en lo que puedes hacer. Ahora enfócate en lo que sí tienes que hacer en tu vida. ¿Qué rol tú cumples dentro de tu familia? ¿Qué rol cumples dentro de la sociedad? ¿Qué rol cumples dentro de la iglesia? Y haz lo que tengas que hacer. Pero pasa que el ser humano a veces no lo medita, no lo piensa. El cristiano tampoco. No piensas en tu familia, no piensas en tu hogar, no piensas. La gente es como que, bueno, vi luz y entré. Y se dio, pastora, se dio. Pero no lo pensaste un poquito. Antes de caer en pecado, antes de hacer lo malo, no te tomaste unos 10 segundos para pensarlo. 1 minuto, 2, 5, 10. Para meditarlo, para ver si te hacía bien, si te iba a hacer perder más de lo que en teoría ganabas. No pensaste, ¿verdad? Y alguno dice, bueno, pastora, pasa que se dio. No. Tú tienes que comenzar a meditar, a pensar. Y eso es lo que nos va a enseñar la Biblia hoy. Quiero compartir contigo la palabra de Dios en el libro de San Lucas, el Evangelio de según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 46 en adelante. Es una historia maravillosa, muy conocida. Se las enseñamos a los niños en la escuelita muchas veces, todos los años seguramente, y los niños se la tienen re clara. Y hoy te la voy a compartir a ti. Y dice así en el libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Dice así. Habla de los 2 cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. En el versículo 49 dice, mas el que oyó y no hizo, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Y esto es palabra de Dios y le vamos a dar un fuerte aplauso. Bien fuerte ese aplauso para nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Y algunos dicen, pastora, bueno, acá hay 2 cosas importantes. Primero, la primera parte dice, me llamáis Señor, Señor, pero no haces lo que yo te digo. El Señor dice, yo te digo una cosa y vos no la haces. Y después estás, Señor, Señor. Señor, Señor, ayúdame. Señor, Señor, no sé, te demuestro mi respeto. Porque el hecho de decir Señor, obviamente hoy es una actitud de respeto. Pero sin embargo, cuando en la antigüedad se decía Señor, era como el amo. Era como
el rey, era como alguien muy importante. Y entonces el Señor le decía, me dicen Señor, me ponen como en un lugar muy alto en teoría de sus vidas, pero yo les digo que hagan algo y no lo hacen. Imagínate, el Señor les reclamaba. Dios en esta versión, porque luego está en el libro de Mateo también, pero no está detallada como esta. Pero aquí en Lucas dice, ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen nada de lo que yo les digo. Yo les digo, oren, no oran. Les digo yo, no se congréguense, no se congregan. Les digo, tienen que perdonar a su prójimo, no lo perdonan. Les digo, tienen que ayudar al prójimo, tampoco le ayudan. Les digo que es una obligación, como nos dejó ya en la palabra, ofrendar, diezmar, tampoco lo hago. Les digo que tienen que, no sé, ser buenas esposas, cumplir su función y la función de la mujer, que es muy importante. Es muy importante la función de la mujer en el hogar. Y algunas están encaprichadas en no cumplirla. No, yo quiero ser como el hombre, me quiero ir, me quiero que otro críe mis hijos, que lo meto en la guardería. Y reniegan, Y el hombre también, Y el hombre dice, el hombre tiene que ser figura en su hogar, tiene que ser autoridad, tiene que ser el que lleve su manadita. No, que lo haga mi esposa, que mi esposa los rete, que yo voy y trabajo y listo. Después no ayudo en nada, no saco a los chicos a pasear, no los llevo al médico, no, nada. Y después dicen, bueno, alguno dice, pastora, ¿eso dice la Biblia? Esto dice la Biblia. Tú dices, pero no dice tanto así. Bueno, pero tú comienzas a completarlo. Todo lo que dice la Biblia que hagamos. La Biblia dice, tenemos que perdonar, tenemos que trabajar, tenemos que forzarnos, tenemos que darle a Dios, tenemos que poner la otra mejilla, tenemos que... Todas esas cosas, ¿verdad? Tenemos que morir a la carne, tenemos que hacer que la presencia del Señor esté cada vez más fuerte en nosotros, tenemos que llenarnos de fe, tenemos que llenarnos de esperanza, tantas cosas que Dios nos dice. Y el Señor me dice, Señor y Señor, y todo lo que te digo, no lo haces, Mira lo que dice. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Eso no te pregunta el Señor, y nos pregunta a todos, ¿Por qué? Si sabes lo que tenés, esto sería como, si sabes lo que tenés que hacer, ¿por qué no lo haces? ¿No? Que es muchas veces lo que nosotros a veces le decimos a nuestros hijos. Pero si te dije que no lo hagas, ¿por qué lo haces? Ya sabías que no lo tenías que hacer. Ya sabías que no tenías que llegar tarde. Ya sabías que tenías que estudiar y no estudiaste. Ya sabías que te dije lo que fuera, que saques al perro a pasear, a hacer sus necesidades y dejaste que lo haga en el comedor. Ya lo sabías. ¿Por qué no haces lo que yo te digo? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos? O le hemos dicho cuando tenemos un grupo y estamos organizando o somos encargados de alguna tarea en nuestro trabajo y uno le dice, pero te dije que lo hagas, te dije que este papel va así, no así, que se imprime así, que se trabaja así, que tenías que poner el palo allá, no acá, y tenías que poner... Y uno dice, pero si te dije, no es que no te dije, a mí me han dicho muchas veces así, y yo también le he dicho a muchas personas así. Yo le digo, pero si te dije, te expliqué, te mandé, yo soy muy detallada y el pastor argentino más todavía. Y yo a veces le digo, bueno, les voy a hacer como el caminito. 1, hagan esto. 2, hagan esto. 3, y después yo me río porque a veces yo le digo, yo no sé si no leen los mensajes. Yo a veces les mando a las hermanas, a los hermanos, pastora, ¿dónde pongo? Y yo digo, pero me tomé como media hora para escribir el mensaje. Le digo, ¿no lo leíste? Sí, pastora. Le digo, bueno, pero léelo. Punto 1, levanto el pie. Punto 2, apoyo el otro pie. Punto 3. Yo le digo, más no te puedo explicar. Y entonces los hermanos me miran y yo les digo, no, vayan y lean el mensaje y hagan como yo les dije. Y a veces estoy 2 horas y después otro, pastora, ¿cómo hago? No, vayan y lean el mensaje y hagan como yo les dije. Y así estamos. Y yo los ejercito a los hermanos. Para mí me sería más fácil, bueno, no, hace así. No, yo le digo, no, aprendan. Si uno les da una indicación, entonces tenés que leer la indicación. Porque si no, entonces yo le digo, bueno, todos pregúntenme a mí y yo les respondo, pero
tiene que aprender. Yo le digo, esto es para la vida. Esto es para la vida. O sea, si tú vas y te dicen, no puedes sobrepasar la velocidad en la ciudad en tal área, más de 40 kilómetros por hora, y tú vas a 60 y después te quejas porque te hacen una multa, pero estaba ahí, están los cartelitos, ¿no? Que te ponen el rojo, algunos dicen, ni entiendo los carteles. Bueno, podrías estudiarlo, que mal no te va a hacer. Esto es así. Y te dan indicaciones, y te dice acá no estacionar, te pintan en amarillo, ya no saben qué hacer la gente. Te ponen el prohibido estacionar y van y se estacionan ahí. Después cuando la gente llama a la grúa para que se lleven el auto porque la gente no puede salir de su propia casa, se enojan y dicen, no, porque... Claro, pero hay un cartelito. Si sigues las indicaciones... Y esto es para la vida, ¿eh? Si tú sigues las indicaciones, te van a cobrar menos multas. Si sigues las indicaciones, no vas a tener que pagar intereses en las boletas que todos los meses te atrasas. ¿Entiendes? Si vas y lees, ¿cuándo es el día de vencimiento de la luz? El 20, listo. Tú el 19 tienes que estar pagando la luz. Es simple. Claro, después dice, no, pastor, lo que pasa es que yo como ya me gasté la plata, la pago el mes que viene y se te junta con la otra y después te quieren cortar la luz y después, pastor, y no sé por qué. Ahora no tengo porque se me cortó la luz. Y uno dice, ¿pero qué? Claro, el tema es que te manejaste mal. 0 indicaciones. 0 cumplir con lo que te van avisando, te van advirtiendo. ¿Entiendes? Y para la vida es igual, y para el cristianismo es lo mismo. El Señor te dice, ten cuidado con esto. Ten cuidado con el pecado, ten cuidado con tu corazón, que es engañoso. Ten cuidado con quién te juntas, ten cuidado qué es lo que hablas, ten cuidado. Y el Señor comienza, ten cuidado, fíjate. Delante de tuyo va a estar la vida, va a estar la muerte. El Señor dice, yo te recomiendo que elijas la vida, que elijas la bendición. Pero lo malo también está ahí, ¿eh? Pero yo te recomiendo de este lado mejor de la vida. Claro, el tema es que cuando después todo el mundo se va para el otro lado de la vida, para el lado malo, después dice, ¿y por qué no me va bien en mi matrimonio? ¿Por qué no me va bien con mis hijos? ¿Por qué no me va bien en la economía? ¿Por qué no me va bien en la vida? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Claro, pero el por qué está claro. Porque no elegiste obedecer a Dios. ¿Para qué me dices, Señor, Señor? Dice, y después no haces nada de lo que yo te digo, dice el Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué luego dices, bueno, sí, yo quería formar una familia, pero bueno, ahora me arrepentí? Y el Señor dice, bueno, pero no era así. Mira cómo debía ser, cómo es y cómo debe ser. En el versículo 48 dice así, semejante es el hombre que al edificar su casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Así tenemos que ser. Algunos dicen, pastora, no entiendo. Bueno, se tomó el tiempo de cavar, pero no cavó así como, bueno, como los nenes cuando juegan con la arenita. No, cavó. Después de haber cavado, de haber sacado, no sé, 30, 40 centímetros, dijo, no. Voy a ahondar un poco más. Y siguió cavando, ahondó. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando llegó a la roca. ¿Entiendes? El otro dice que dijo, acá está lindo, listo, construyó, era arena, vino las dificultades, los problemas, vino las pruebas, se derrumbó la casa, se te derrumbó la fe. Por eso muchos no tienen, algunos dicen, pastora, pero parecía que tenía tanta fe. Sí, pero no ahondó. ¿Entiendes? No buscó un poquito más. No estaba sobre la roca, era como pura emoción. Y luego, el marido se enojó, la esposa se enojó, no vino más. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Dios la sanó, la libertó, la sacó de la misma muerte y después no están acá. Porque no construyeron según Dios. No fueron sabios, no se tomaron el tiempo y entonces vino la dificultad y los sacó del camino del Señor. La Biblia dice entonces que cómo debemos ser nosotros debemos cavar. Y cuando parece que ya estamos firmes, no, tenemos que ahondar. Y parece que ya estamos bien, pero el Señor dijo, no, ahonden más hasta que encuentren la roca. Hasta que te encuentres con Cristo. Hasta que puedas poner tu vida en las manos del Señor, ¿entiendes? Porque el caminar de Dios es un proceso y algunos no lo entienden. Luego lee la historia, las parábolas del sembrador, ahí hay un resumen. Todos
todos recibieron la palabra del Señor. No es que uno no recibió, no, todos recibieron la palabra del Señor. Pero como todos tenían un corazón distinto, entonces algunos se quedaron a mitad del camino, algunos los problemas la ahogaron, otros tenían poca fe. Luego léela y vas a ver. Entonces el camino del Señor es así. Tú llegas hoy al camino de Dios y entonces tú tienes que ahondar. ¿Para qué? Para que nada te mueva. Tú tienes que llegar a tener una fe inquebrantable. ¿Para qué? Para que cuando vengan los problemas matrimoniales, para cuando vengan los problemas de salud, para cuando vengan los problemas económicos, para que cuando vengan los problemas de cada nación, de cada país, de cada gobierno, de quien sea, tú estés firme. ¿Entiendes? Eso es lo que Dios nos dice aquí en esta palabra. Eso es lo que el Señor nos enseña aquí. No es esto de soplo y hago botella. No. Es cavar. Empiezas a hacer un trabajito, empiezas a congregarte, empiezas a orar. Bueno, después tienes que empezar a servir. Luego de servir, quieres crecer y bueno, ya son más exigencias para el obrero. Son más exigencias para el líder. Es más exigencia para el pastor. Y si el pastor está encargado aparte de otros pastores, es mucha más exigencia. Y así, y vamos. Alguno dice, yo quiero ser jefe, sí, pero el jefe es el último que se va. El dueño es el último que se va. Algunos dicen, cómo me encantaría tener ese negocio. Yo conozco hermanos que tienen sus negocios y son los últimos que se van, el primero que abre y el último que cierra. El empleado cumple el horario, chau, me voy, arréglense. El jefe no, el dueño tiene que ver, tiene que ir y comprar, tiene que ir y sostener, tiene que ir y pagar las cuentas, tiene que ir y pagar los impuestos, tiene que ir. Es así. Es muy lindo ser dueño, pero es mucho más trabajo que ser empleado. Esa es la realidad. Por eso muchos no quieren ser dueños y quieren ser empleados, porque es doble, es triple el trabajo de un dueño que de un empleado. El empleado dice, me dijeron que barra, listo, barro. Se puede estar desmoronando todo por allá, pero no me dijeron a mí. ¿Entiendes? Esa es la realidad. Nosotros, cuando vamos a un negocio, nosotros nos reímos con mi esposo, porque depende cómo te atiende, uno dice, este es dueño. El dueño te dice qué quiere y sí, qué necesita. Estaba mal, ya le cambia. El empleado, ¿qué querés? No dice, quería, no sé, no tengo. Y vos decís, pero ahí tenés, no, ese. Uno dice, este dueño no es. No le importa si no vende, te maltrata a los clientes. Y uno dice, este no es. Cuando te atiende el dueño, tú te das cuenta. Porque el dueño entiende que si yo voy a comprar más veces a su negocio, o yo voy más veces a su restaurante, o yo puedo ser como un cliente fiel y fidelizarme como cliente, entonces a él le conviene, porque sabe que yo todos los meses o todos los fines de semana o cada 2 semanas, no importa el periodo, pero me va a tener a mí ahí comprando. Voy a cobrar y yo voy a ir a comprar ahí, porque ahí me atendieron bien, porque ahí, no sé, me siento bien, punto. Porque me dan un café y en la otra tienda no me dan café. Así somos los seres humanos. Y entonces siempre es más difícil. Siempre es mucho más trabajo. Y entonces a veces nosotros no queremos. Alguno dice, pastor, ¿cómo hacen para tener un buen matrimonio? Y con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con amor, obviamente. ¿Cómo hace para que sus hijos, no sé, estudien, trabajen? Y con dedicación, con esfuerzo, ¿entiendes? ¿Y cómo hace entonces para lograr? Y te quemas las pestañas, esto es así. ¿Cómo hace para leer la Biblia y que Dios te hable? Y pasas tiempo con Dios, pasas horas. Nosotros obviamente le hemos entregado nuestra vida a Dios, ¿entiendes? Entonces Dios nos ha ejercitado y nos ha bendecido de gran manera. Alguno dice, bueno, pero yo leo y no, pastora, no entiendo nada. Y bueno, lee más, relee y relee y relee. Y luego ve en oración y dile, Señor, no entiendo, háblame. Pero ¿sabes cuándo lo vas a entender? Cuando lo pongas por obra, no hay más. Te pueden dar cursos de lo que sea, te dan cursos de repostería, te dan cursos de lo que sea, pero hasta que tú no lo haces, no lo aprendes. Cuando tú leas la palabra del Señor y la pongas por obra, tú vas a decir, esta palabra era esto. ¿Entiendes? No hay más.
Dice no mentir, no miento, listo. Dice no tengas ídolos, no tengo ídolos. Dice tienes que perdonar y bueno, cuesta un poquito, sí, pero ahí estoy, pastora. ¿Entiendes? Tengo que orar un poquito más porque a veces, no sé, siento que necesito más, pero te levantas y dices, no tengo tiempo. ¿Entiendes? La palabra del Señor dice, sujeta tu carne, para que tu carne no te domine. Tienes que ser más espíritu que carne. Y a la primera tiras todo por la borda, insultas a todo el mundo, te pegas con todo el mundo. Y uno dice, claro, ¿entiendes lo que digo? Tienes que cavar. Y luego de cavar tienes que ahondar. Y luego de ahondar tienes que seguir ahondando hasta que llegues a la roca. Ese es el proceso de la vida del cristiano, no hay más. ¿Quieres más? Ahonda más. Ten más comunión con Dios, sirve. Ponte metas, proyectos, desafíos. ¿Qué es lo que no puedes hacer? Alguno dice, pastor, a mí me cuesta congregarme más veces en la semana. Bueno, empieza a congregarte más veces en la semana. Ese va a ser tu desafío. Alguno dice, bueno, ya logré congregarme, pastora, más veces en la semana. Bueno, ahora comienza a servir. No, pero encima ahora que voy a empezar a servir, tengo que llegar como 1 hora antes a la iglesia. Y bueno, ¿qué pensabas? ¿Que servir era llegar tarde? No. Si sirves, tienes que venir antes, con tiempo, acomodar tu lugar, tu trabajo. Si es el instrumento, lavarlo, limpiarlo, fijarte que no le falte nada. Esto es así. No que llegas y, bueno, me dijeron que venga. No. 1 hora antes, 40 minutos antes, como mínimo, tienes que estar en la iglesia. Pero cuando yo era congregante llegaba tarde y nadie me decía nada. Y sí, porque eras congregante. Pero tú quieres servir, entonces hay exigencias. Y así, quieres ser líder, hay exigencias. Quieres ser pastor, hay exigencias. Pero no son exigencias tan difíciles tampoco. Porque algunos dicen, entonces no soy nada. No. No son difíciles. Porque para nosotros no es gravoso servirle al Señor. Y eso es lo que tú tienes que entender. Para nosotros como pastores no es gravoso venir y predicar. No es gravoso servir, no es gravoso organizar, no es gravoso atender la iglesia. No es gravoso, al contrario, para nosotros es una alegría. Estamos haciendo lo que nos gusta. Es como el futbolista. Tú le vas y le preguntas a Messi, ¿harías algo más en tu vida? Y Messi te dice, pero ¿qué voy a querer más que jugar a la pelota? Si amo jugar a la pelota, es mi lugar en el mundo. Amo lo que hago. El tipo va, juega, se saca foto con todo el mundo porque le gusta lo que hace, ¿entiendes? Entonces, vamos a el celular, por favor. Y entonces, cuando tú le sirves a Dios, entonces no te es gravoso, o no te tendría que ser gravoso. Si tú le quieres servir al Señor, venir 1 hora antes, no estés gravoso, porque tú amas a Dios. Si tú tienes que predicar y prepararte 3 horas antes, no estés gravoso, porque tú amas a Dios. Atender a tu esposa no te tendría que ser gravoso, porque tú la amas a tu esposa. Atender a tu marido no es gravoso, porque tú amas a tu marido. Atender a tus hijos no te tendría que ser gravoso, ¿entiendes? Y entonces, porque a veces uno dice, te explicamos nosotros que hay exigencias, pero esas exigencias no son gravosas para nosotros. No nos traen angustia, cansancio, lucha, prueba. Al contrario, nos fortalece, nos alegra, nos gozamos en el Señor. ¿Entiendes la diferencia? Entonces, lo que tú hagas, cava. Si para ti es gravoso atender a tu esposa y tener que salir a trabajar por tu familia, entonces empieza a cavar. Cava, ahonda hasta que llegues a Cristo. Hasta que realmente digas, Señor, ahora entendí, esta es mi función. Atender a mi familia. Como esposa, atender a mi familia. Como hijos, obedecer a mis padres. Como hijos de Dios, servirle al Señor con alegría. ¿Entiendes? Ahonda. Si hoy tú no tienes la alegría de servir al Señor, estás en un grave problema. Porque entonces para ti es una carga y no es una bendición. Para nosotros las exigencias no son una carga, son una bendición. Porque nos perfeccionan, porque nos mejoran, porque nos ayudan, porque adquirimos otras habilidades. Porque
nos es más difícil o más lento, pero sabemos que tenemos que tomarnos el tiempo de enseñarle a la gente. No podemos nosotros sentarnos y que venga alguien y diga, ¿qué hago? ¿Miento o no miento? No mientas, y se van. No, el hermano tiene que aprender a leer la Biblia. Porque yo no voy a poder estar sentada todos los días atendiendo a los hermanos para sacarles sus dudas de la Biblia. Tiene que leer la Biblia. Y entonces tiene que aprender a leer la Biblia. Y entonces tiene que adquirir el hábito de leer la Biblia. Todas esas cosas. Es más tardado, dirían los chicos, es más lento. Y sí. Es más trabajo formar obreros. Es más trabajo formar líderes. Es un trabajo. Pero sin embargo vale la pena. No lo hacemos con pesar en nuestro corazón, lo hacemos con alegría. Y eso es lo que tú tienes que alcanzar en el Señor. Alcanza la alegría de servirle, la alegría de congregarte, la alegría de tener tu familia, la alegría de tener un trabajo, la alegría de capacitarte, la alegría de las metas que te pongas, que te cause alegría, gozo. Y si no te causa, entonces tienes que empezar a ahondar. Ahonda, cava, porque hay algo que no estás logrando, porque hay algo que no estás dejando en Dios, porque hay algo que no has alcanzado en el Señor. No sé si será la fe, no sé si será las fuerzas, no sé si será tu carácter que todavía tienes que madurar, no lo sé. Pero si te es gravoso servir al Señor, estás en un problema. Si te es gravoso todos los días levantarte e ir a trabajar por tu familia, es un problema. Si es gravoso tener que atender a tus hijos todos los días, es un problema. Hay mujeres que ya no saben, nosotros nos reíamos porque, ya con esto voy a ir terminando, pero llegaron las vacaciones, ¿verdad? Hace un par de meses atrás. Y los chicos, y entonces empezaron a hacer como memes en internet. Y salía una mamá que lo sacaba de la escuela y lo tiraba por arriba de un portón a la colonia de vacaciones. Y entonces decían, pero pará, tener un par de horas en tu casa tu hijo. Y ese era el chiste, que los padres ya dicen, no, que voy a estar 5 horas con mi hijo acá, no, pum, guardería, pum, colonia. Y decían, pero tener una semana aunque sea en tu casa tu hijo. Y ese era lo gracioso en internet. Y nosotros, los que hacemos educación en casa, nosotros los tenemos todo el año, todos los días, mañana, tarde, noche. Y entonces decíamos, nosotros no tenemos ese problema, porque a nosotros nos agrada estar con nuestros hijos. Es más, nos encanta estar con ellos, ver su crecimiento, ver cómo aprenden, ser parte de todos esos años que ya no van a volver. ¿Entiendes? Entonces, los que hacemos homeschool o educación en casa nos reíamos, porque nosotros decíamos, eso le pasa a los papás que los mandan 8 horas a la escuela y termina y al otro día lo mandan a la colonia. Nosotros no tenemos ese problema, porque amamos cumplir nuestra función. Entonces, eso es lo que tú tienes que lograr. No lo logras, ahonda. No lo sientes, busca más a Dios, porque lo tienes que lograr. Tienes que amar lo que haces, tienes que disfrutar lo que haces, tienes que alegrarte por lo que haces, por lo que logras. Y obviamente algunos dicen, pastora, me faltan un montón de cosas. Bueno, pero métele ánimo para lograrlo. Comienza a alcanzarlo, pero tienes que ahondar. Yo te invito a que te pongas de pie. La palabra de Dios entonces dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca, que nosotros sabemos que es Cristo Jesús. Mas el que oyó y no hizo esto, no cavó, no ahondó, no buscó estar firme, no buscó obedecer al Señor, puro Señor, 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 y no obedeces a Dios, no eres respetuoso con las cosas del Señor, no te importa nada, te sales de acá y haces cualquier cosa, eres peor que un mundano. El Señor dice, ese es semejante a este. Mas el que oyó y no hizo nada de lo que yo le dije, es semejante al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu, luego cayó y fue grande la ruina de la casa. Dios dice, tienes 2 maneras de vivir. La lucha va a llegar. Yo a todo el mundo le digo, yo a veces ministro muchas familias
muchas hermanas, mujeres, y a veces son problemas muy graves, dolorosos, muy difíciles de llevar. Pero sin embargo yo les digo, nosotros no elegimos las luchas. No elegimos, esta lucha sí me va a venir, esta lucha no me va a venir. Algunos dicen, no, yo con mis hijos, no sabemos, te puede venir una lucha con tu hijo, te puede venir una lucha en el matrimonio, te puede venir una lucha de salud, económico. Nosotros no elegimos las luchas que nos van a golpear. A veces ayudamos, eso sí es verdad. Ayudamos a que la lucha llegue porque no hacemos lo que dice el Señor, eso sí es real. Pero sin embargo, luego viene la dificultad y te destruye. La dificultad viene y te tira te vuela como una hoja, porque no entendiste, no te fortaleciste en el Señor. El Señor hoy lo que nos enseña es que tenemos que cavar, que el servir al Señor o estar en los caminos del Señor lleva esfuerzo. El cavar es un esfuerzo, ahondar es más esfuerzo, y encima ahondar hasta llegar a la roca es más esfuerzo, es un proceso. Y entonces tú tienes que lograr ese proceso, tienes que lograrlo. Si no te puedes controlar, si hay cosas que no puedes controlar en tu vida, tienes que empezar a controlarla. Cava, ahonda hasta que lo logres. Esa es la realidad. Pastora, no puedo dejar de mentir, tienes que lograrlo. Pastora, no puedo dejar de ver pornografía, tienes que lograrlo. Pastora, no puedo callarme, como a veces me han dicho, pastora, pero yo no me puedo callar, y lo vas a tener que lograr. No sé cómo harás, pero tienes que aprender a callar, porque todo lo que dices, lo dices mal, o lo dices, o hablas de más, opinas de más, te metes en problemas porque hablas de más. Yo a veces le digo, si no te piden opinión, no opines. Bueno, pero es que no me aguanto y yo tengo que opinar igual. Opino del hijo de aquella, opino del marido del otro, y opino del pastor y opino. Nadie te pidió opinión. Tan simple como eso. Y algunos dicen, pastora, no sabe, mi hija, porque se enoja. Y yo las escucho a veces a las madres que tienen sus hijos casados ya. Y mi hija, y yo le digo, pero... Yo a veces no, yo digo, pero ¿tu hija te pidió opinión? No, y bueno, digo, entonces no opines. Pero yo le tengo que decir, bueno, pero uno no dice que no le digas, pero si ya le dijiste una vez, no le podés decir 10 veces. Ya le dijiste una vez, una persona adulta, es una persona que no tiene ningún problema de aprendizaje, no tiene ningún problema cognitivo, no tiene ningún retraso madurativo, es una persona entera, con todas las luces. Si ya le dijiste una sola vez, ya está. No, pero tú cada vez que lo ves, y ¿por qué no? Porque vos tendrías que haber hecho esto. Y la ves otra vez a tu hijo, pero yo te dije. Imagínate, tu hija te dice, bueno, ya está, mamá, ya entendí. Y lo vuelves a ver, y otra vez. Y no era la esposa que yo quería, ¿viste? Yo te dije que no era. Pero ya tiene 3 hijos con esa mujer. Y todavía cada vez que se encuentran solos, y no era la mujer para vos. ¡Pará! Ya está. Porque eso molesta, eso cansa. Aprende a callar. Aprende a ubicarte en tiempo y espacio. Aprende que hay cosas que a veces uno dice, bueno, ya le dije, ya le expliqué, y después las tienes que dejar en oración. ¿Entiendes? Porque si no es como que tú quieres hacerlo con tus fuerzas, quieres obligar a la otra persona, y no es así. Entonces el Señor dice, haz lo que yo te digo. Porque si no lo haces, entonces se va a destruir todo. Se va a destruir, y de luego andarás llorando por ahí. Y encima es triste, es doloroso. Luego ver a la gente llorando, luego ver a la gente que perdió todo lo poco que tenía, perdió a la esposa, perdió los hijos, perdió la fe, perdió la fuerza, perdió todo. Perdió los nietos porque ya no quieren que vean. ¿Entiendes? Entonces, la Biblia dice entonces, mejor seamos sabios, esforzados, cava. No puedes, cava. Te sigue costando, ahonda y sigue cavando hasta que llegues a Cristo Jesús. Esa es la manera, no hay otra manera. ¿Quieres tener un matrimonio feliz? Cava. Va a ser difícil, ahonda hasta que llegues a Cristo Jesús. ¿Entiendes? Así en todo. En la fe también. Ahonda. No que a la primera lucha, prueba, pum, ya estás lejos de los caminos del Señor. No. El Señor dice, porque entonces la persona que obedece lo que yo le digo,
es obediente, escucha lo que yo le digo. Entonces dice, es como esa, como la que pone su vida sobre la roca que es Cristo Jesús. Amén. Y esos tenemos que ser nosotros. Todos nosotros tenemos que ser como este, que fue sabio, esforzado, valiente, se doblegó su carne. Porque yo te aseguro que a nadie le gusta cavar pozos. Yo he visto hermanos cavar pozos, a mi esposo lo he visto cavar pozos y es, creo que uno de los peores trabajos que hay, o uno de los tantos, porque no terminas más, porque te dicen tienes que cavar 8 metros, imagínate. Yo me acuerdo que en un momento teníamos que cavar un pozo para hacer una cisterna, no sé qué, bueno, no, yo no, los hermanos, mi esposo, y estuvieron casi como una semana, como 70 metros hicieron. Imagínate, hacía así, los veías allá al fondo. Pero venía uno y le daba y quedaba colorado y subía y bajaba el otro y le daba y no terminaban más. Así que sé de lo que te hablo. No lo hice yo porque eso es trabajo de hombre. Y entonces es feo cavar. Es trabajoso, parece que no terminas más. Pero hazlo. El cavar significa esfuerzo, sacrificio. Por eso el Señor dice, ese, el que es sabio, el que me obedece, el que aprende a escuchar la palabra del Señor y ponerla por obra, es como este, esforzado, porque cava y cava hasta que logra lo que se propuso. Obviamente nosotros nos proponemos poner nuestra vida en las manos del Señor, pero puedes poner cualquier cosa, puedes poner la meta de tu familia, la meta de tus hijos, la meta de tu trabajo, la meta de lo que quieras, pero llega y lo harás con esfuerzo. Todos tenemos que ser hombres y mujeres esforzados. Por eso, pero para eso, obviamente necesitamos de Dios. Porque ¿sabes qué? No nos sale solo. Y esa es la realidad. Y tenemos que reconocer que es una falencia humana nuestra. Uno dice, sí, pastor, había poder. Bueno, sí, mirá todo lo que se casaron y a mitad de camino se separaron. Todos dijeron en el altar y sí, ¿hasta cuándo la vas a amar? Y hasta el fin del mundo. Y después no llegó al fin del mundo, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque necesitamos la fuerza de Dios. Y eso es lo que le vamos a pedir en esta mañana al Señor, que Él nos dé fuerzas, que Él nos ayude, porque solos nosotros no vamos a poder seguir cavando, porque nos vamos a cansar. Por eso necesitamos del Señor todos los días de nuestra vida. Amén. Por eso aquellos que quieran aceptar a Cristo en su corazón, que todavía no lo hayan hecho, o los que quieran reconciliarse con Dios, entonces cierra tus ojos y repite esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día, yo te pido perdón, por mis pecados, por mis errores, Señor, te pido que anotes mi nombre, en el libro de la vida eterna, y te pido, Señor, que me ayudes, a esforzarme, a seguir cavando, y cavando hasta llegar a la roca, que es Cristo Jesús. Ayúdame, Señor, porque sin ti yo no puedo. Por eso, Señor, dejamos todo en tus manos, y te damos gracias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Dale bien fuerte ese aplauso a nuestro Dios, iglesia. Aleluya. Gracias, Jesús. Santo es. Yo te animo a que cierres tus ojos. Vamos a buscar el rostro de nuestro Dios. Un instante. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude. Que realmente a nosotros, humanamente, muchas cosas se nos hacen difíciles. Humanamente muchas cosas se nos hacen complicadas. A veces hasta imposibles parecieran. Pero si hoy tú buscas a Dios, si hoy tú le dices, Señor, ayúdame, porque yo realmente quiero hacer lo que tú me estás enseñando, lo que es correcto, lo que va a bendecir mi vida, pero a veces nos es complicado a nosotros. Entonces, pídele la ayuda a Él, y Él te la dará. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que pide, se le da. Y hoy es el momento de pedirle al Señor. Dile, Señor, ayúdame.
Yo quiero dejar de fallar, quiero dejar de mentir, quiero dejar de pecar. Quiero que me ayudes a callar, a no generar problemas, pleitos, disturbios. Quiero que me ayudes, Señor, en todas las áreas de mi vida. Yo necesito, Señor, que tú me ayudes. Porque a veces, y la mayoría de las veces, solos no podemos. Necesitamos a Dios. Porque cuando no está Dios o cuando no estamos realmente fortalecidos en el Señor, entonces todo nos es difícil. Algunos dicen, pastora, me es una carga mi matrimonio. Me es una carga, Señor. Me es como angustia. Me casé enamorado, enamorada, pero hoy ya me es más una carga. Hoy tengo mis hijos y me es una carga mis hijos. Tener que cuidarlos, tener que velar por ellos, tener que hacer de madre, de padre. Yo quiero descansar, quiero irme los fines de semana con mis amigos, con mis amigas, y tengo que acá cuidarlos. Y te es una carga. Te es una carga servir al Señor, y cuando te dicen ven, tienes que ayudar y servir, te es una carga. Entonces necesitas las fuerzas de Dios. Necesitas cavar y cavar y cavar para que puedas llegar a Cristo Jesús y puedas entonces posarte, afirmar tus pies en Él. Porque las pruebas van a seguir viniendo, Las dificultades te van a seguir golpeando. La fe, la falta de fuerza, la falta de ánimo, las luchas, las tristezas, los miedos, las angustias, la tentación, el pecado, siempre va a estar allí a la puerta. Siempre está ahí a la puerta, dice el Señor. Pero si tú estás firme en Cristo Jesús, entonces no importa qué lucha, qué prueba, qué dificultad venga, tú vas a estar firme en los caminos del Señor. Vos no vas a decir, listo, abandono mis hijos, abandono mi marido, abandono mi esposa, abandono a mis padres, abandono la fe. Al contrario, vas a estar fortalecido y vas a poder sostenerte en pie y sostener a otros también. Por eso, busca al Señor. Busca al Señor. Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Ninguno de nosotros pudimos solos. Porque cuando estábamos lejos de Dios también hicimos estragos con nuestra vida. Rompimos todo lo que teníamos por delante. Pecamos y nos revolcamos en todos los pecados posibles. Pero sin embargo nos dimos cuenta que solos no podíamos vencer. Que solos no nos podíamos levantar. Que solos no podíamos perdonar. Que solos no podíamos dejar nuestro pasado, nuestras heridas, nuestro dolor atrás. No podíamos solos. Que las dificultades de la vida habían sido tantas y tan dolorosas que no podíamos dejarlas atrás solos. Lo intentaste seguramente por años y no pudiste. Y no pudiste, como todos nosotros. Por eso hoy tienes que pedirle la ayuda a Dios. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Porque yo sé que solo no puedo. Solo caemos en las garras de Satanás. Caemos en sus lazos. Pero con el Señor, entonces el Señor nos defiende, nos ayuda, nos levanta, nos fortalece, nos hace sentir que tenemos una oportunidad más. Nos hace sentir de que no está todo perdido, que hay esperanza para nuestras vidas, para nuestro hogar, para nuestra familia, para nuestros hijos, para toda circunstancia. Hay esperanza. Eso nos hace sentir el Señor. Por eso hoy te amamos, Jesús, y te damos gracias porque realmente has sido tú el que nos ha sostenido todos estos años y el que nos seguirá sosteniendo